Ahora vamos a encontrar el campo eléctrico en la mediatriz de una carga lineal finita. Nuevamente vamos a hacer uso de la geometría del problema para poder facilitar los cálculos. Bueno, aquí hay dos opciones. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en la que está de color blanco y negro, que esta es la carga de línea finita y está montada en el eje Y, mientras que en la de color como amarillito podemos ver igual a la carga lineal finita y está montada sobre el eje Z. A fin de cuentas, nosotros podemos elegir cualquier ubicación en el espacio de esta carga lineal finita, pero como lo hagamos nos puede facilitar mucho los cálculos. Ahora vean que el punto de interés, este punto de interés siempre está colocado, como lo dice, en la mediatriz de una carga lineal. Entonces exactamente a la mitad está paralela, perdón, está perpendicular a la línea y exactamente a la mitad. Entonces lo mismo aquí, a la mitad de donde se encuentra, a la mitad de la línea, perpendicularmente nos movemos y encontramos el punto. Entonces esa es la primera parte que debemos de revisar que se cumpla en esta geometría. He elegido esta ubicación para poder hacer nuestro análisis. Podemos ver que el origen está colocado a la mitad de la longitud de esta línea finita y que nuestro punto de interés está montado o está sobre el eje X. Bueno, ahora sí comenzamos nuestro análisis. Recordemos que lo primero que nosotros hacíamos era el vector, o era encontrar el vector que va desde la carga hacia nuestro punto de interés. Nosotros aquí podemos ver el punto de interés. Si nosotros colocamos, por ejemplo aquí vamos a colocar dónde está nuestro punto de interés, sabemos que tiene componente en X solamente, ya que está montado sobre el eje X. Un X cualquiera, podría estar más alejado o algo así, pero solamente existe en X. Y mientras que nuestro punto de la carga puede ser cualquiera que se encuentre en esta carga, por ejemplo aquí, 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 aquí. Cualquiera de esos puntos A y es el punto de donde parte la carga o el campo eléctrico. Entonces también podemos observar que solamente contiene componente en Y. Vamos a colocar aquí nuestro vector que va a ir desde cierto, solamente va a tener componentes en X y en Y, alguna Y' que solamente va a pertenecer dentro de esta parte donde se encuentra la carga lineal. Bueno, podemos eliminar la componente en Z ya que no existe para este análisis. Entonces ese sería nuestro vector. Si nosotros queremos encontrar ahora la magnitud de ese vector, que como tal es la distancia, ya hoy sí se puede medir la distancia que va desde un punto por ejemplo aquí este puntito que se ve un poquito remarcado hacia el punto de interés. Bueno, es la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, la raíz de todo esto. ¿Okay? Entonces hasta ahorita son los pasos que ya conocemos. Bueno, vamos a continuar con esta parte. ¿Qué más tenemos que analizar en esto? Hay que recordar la fórmula para calcular el campo eléctrico. La voy a colocar aquí adelantito. Recuerden que ahora es una integral. El campo eléctrico sería la integral. Para este caso en particular es una integral de línea. Y pues los componentes que ya conocíamos al principio, que es la distancia al cuadrado, una diferencial de carga, y va a estar dirigida en la dirección de cierto vector unitario dependiendo del problema. Por lo tanto, ahora lo que nos interesa es calcular este dq. Bueno, sabemos que es que esta pequeña línea, o para encontrar el elemento equivalente de dq, bueno, voy a colocar estos que son importantes. Entonces ahora dq será igual, sabemos que es lambda porque es lineal. En el caso de una diferencial de línea en coordenadas cartesianas podríamos tener de x, de y o de z en cada una de las direcciones, ¿no? En x, en y y en z, pero esta línea solamente varía en z, perdón, en y, no varía ni en x ni en z, por lo tanto solo tendríamos diferencial de y. Bueno, entonces ya tenemos esa parte y aquí lo colocamos. Eso es lo que valdría dq. Ok, hasta ahorita vamos bien. Bueno, finalmente hay que recordar lo que vale esa lambda. También sabemos que es cuánta carga o el cambio de carga con respecto de la longitud. Bueno, en este caso es uniforme. Nosotros, si escogemos un espacio o una pequeña parte de esta línea, va a tener la misma carga que otra parte de la misma magnitud. Entonces toda la carga está distribuida uniformemente
en todo este espacio o en esta longitud. Entonces sabemos que eso se transformaría solamente entre la carga, más bien dicho la carga entre la longitud. Ahora sí vamos a sustituir esta fórmula con todos los elementos que nosotros tenemos. La voy a colocar aquí abajito. Entonces, para empezar a hacer nuestro análisis debemos de colocar que el campo eléctrico es igual a la integral que va a ir desde acá, ahora sería lambda, y con respecto de y entre ¿cuánto vale nuestra distancia? Bueno, aquí lo tenemos, que sería x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora, si nosotros expresamos el vector unitario, sabemos que como tal son los componentes del vector, que lo podríamos colocar de esta manera: 1 entre, bueno, esto se me olvidó, debemos de elevarlo al cuadrado, y sería 1 entre x al cuadrado más y al cuadrado, y bueno, lo tendremos que multiplicar por la componente en x y también por la componente en y. Perfecto, hasta ahí nosotros vamos más o menos bien. ¿Qué más nos falta aquí para esta integración? Pues los límites. Aquí podemos ver que nos está marcando que va desde cierto a hasta menos a. Entonces vamos a colocarlos de una vez. Va desde menos a hacia a. Perfecto. Entonces ahora sí tendríamos todo expresado. Tenemos la magnitud, y esto, segunda parte, es cómo se definiría nuestro vector unitario, que eso ya lo saben hacer. Vamos a hacer un poco más pequeña esta expresión para analizarla mejor. Si nosotros vemos los denominadores, son semejantes, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, si yo lo coloco acá, que este sería un término de acá y lo estamos elevando al cuadrado, y que a su vez está multiplicando a este otro término que es parte del vector unitario, que sería, o que tenemos aquí, entre a. Bueno, entonces de este primer término, o de esta, podemos ver que podríamos eliminar el cuadrado con la raíz. Por lo tanto nos quedaría a por raíz de a. Bueno, entonces también sabemos que con esta multiplicación nosotros podríamos introducir este a dentro de la raíz, y eso nos quedaría como a al cuadrado por a. Bueno, estas son multiplicaciones tal cual, entonces esto nos quedaría a al cubo. Y bueno, finalmente expresado de otra forma, esto podría ser como a la 3 medios. Bien, vamos a expresar de esta manera nuestra ecuación. Listo, ahí está expresada esa ecuación. Ahora podemos ver que todo el numerador ya está agrupado. Y también podemos ver que solamente tendría componente en x y en y en nuestro campo eléctrico. Y es cierto, si nosotros vemos esta parte, este pequeño elemento, si medimos la influencia que tiene ese elemento en este punto, o el campo eléctrico en este punto, podemos ver que nos dirigiría en esta dirección, como se ve ahí, hacia abajo y hacia la derecha. Por lo tanto tenemos componentes en y en x. Pero recuerden algo muy importante, que es la geometría del problema. Como nosotros estamos ubicados exactamente a la mitad de la línea, sabemos que hay otro pequeño dy aquí, quizás por aquí, que está exactamente a la misma distancia y en dirección opuesta, es más, o sea, vendría más o menos así. Y también tendría componente en y también tendría componente en x, pero estas componentes en y se van a eliminar. Podemos verlo por la geometría del problema, o podríamos deducirlo por la geometría del problema. Por eso es importante esta parte, que nosotros analicemos también cualitativamente nuestro problema, ya que nos va a ayudar muchas veces a disminuir los cálculos que debemos de hacer. Entonces, ¿eso en qué nos ayuda ahorita? Pues nosotros podríamos decir que, o podríamos asegurar que gracias a esa geometría del problema, y como se encuentra ubicado nuestro punto P, ya que está exactamente a la mitad, entonces no existe la componente en y. Siempre que tengamos una componente en y que me lo empuje hacia abajo, va a existir otra componente en y aquí abajo que me lo empuje hacia arriba. Por lo tanto, podemos quitarla de nuestro análisis, y solamente existiría la componente en x. Esa sería la dirección de nuestro campo. Entonces, una vez más, podríamos reescribir esta ecuación como k, y. Aquí ya estaríamos multiplicando esta componente en x aquí, diferencial de y vean que tengo x cuadrada más y cuadrada 3 medios. ¿Y en qué dirección estaría nuestro campo eléctrico resultante? Bueno, lo acabamos de decir, que solamente estaría en la dirección de x. No hay ni en y ni en z.
Lo único que resta con esto es hacer la integral. ¿Qué es la integral? O la variable de integración en este caso es y. Y podemos ver que y solamente se encuentra aquí en el denominador. Sin embargo, es un tanto difícil hacer esta integración porque este es y al cuadrado, ¿no? Entonces, pues tendría que ser una integración por partes o su regla de la vaca. Bueno, fórmula de la vaca. Pero bueno, les voy a colocar aquí también otra opción que es viéndolo por tablas de integrales. Ahí está colocada la relación, una relación o una integral que la pueden buscar en sus tablas de integrales o pueden hacer la integral por partes de esto, que pues me va a flojera. Entonces, vamos a escribir esta parte. Sabemos que todo lo que no tiene que ver con y pues es una constante, entonces reescribiendo esto para que se parezca a lo que nosotros tenemos aquí, lo voy a colocar aquí abajito. Listo, aquí está mostrada nuestra integral. Entonces, resolviéndola gracias a esta fórmula, podemos expresarlo de la siguiente manera, que ahora será todo esto como k lambda x, que multiplicará a nuestra y. Ahora sería x al cuadrado, raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y bueno, recuerden que esto debe de estar evaluado en nuestros límites de integración, ya que es una integral definida, que es menos a. Una vez que nosotros hacemos esta evaluación, nos quedaría de la siguiente manera. Ahí está el resultado de evaluar esta integral. Recuerden que al evaluar la integral, o para esta parte, la variable de integración fue y. Ahora que tenemos esta ecuación, pues también podemos cambiarla un poco. Si nosotros recordamos, esta es una distribución de carga finita, pero que también es uniforme. Entonces, si nosotros sabemos que es uniforme, a fin de cuentas tenemos estas ecuaciones. Si despejamos de aquí Q, o la carga total que encierra esta distribución de carga, tenemos que sería lambda por L, que es la cantidad de carga por unidad de longitud por la longitud. Bueno, y nosotros podemos ver que eso realmente existe aquí. Sabemos que de la mitad hacia acá es A, y lo mismo que tenemos hacia abajo, por lo tanto la longitud es 2 veces A. Toda esa sería nuestra longitud, eso equivaldría a L, y lo vemos aquí. Tenemos que multiplicar 2 por A, y también tenemos la parte de lambda. Por lo tanto, estos tres factores serían igual a Q. Ahora, también podemos ver aquí que este X, tenemos un X y que tenemos un X al cuadrado. Por lo tanto, podríamos eliminar este X al cuadrado y podríamos eliminar este X. Ahora sí, podemos expresar nuestro resultado como esta fórmula. Esto es lo que queríamos llegar, la fórmula bonita. Podemos ver que realmente para encontrar el campo eléctrico de todo este show nos quedó una pequeña fórmula bonita. Y recuerden que está, al menos para este ejercicio, sobre el eje X. Sin embargo, ese puede ser cualquier eje, puede ser X, Y, Z, puede ser algún eje en particular. Simplemente la dirección que va desde el punto medio, o la dirección que va desde el punto medio de la línea de carga finita hacia el punto de interés. Cualquier vector que me dirija de aquí hacia acá en línea recta, esa sería nuestra dirección del vector unitario. En este caso en particular sabemos que solamente existe en X. Pero ya está resuelto cómo encontrar el campo eléctrico. Vean que X es mi punto de interés, A es la mitad de la longitud, porque solamente va de 0 a A y de 0 a menos A. Esta es la mitad de la longitud. La carga total que encierra esta distribución continua de carga, toda la carga total que contenga, y estaría en la dirección, una vez más lo repito, que va desde el punto medio de la línea de carga perpendicularmente hacia el punto de interés. Imagínense que ustedes, no sé, este es un pequeño lapicito o tiene una distancia, un alambre con el tamaño de un lápiz en el que tiene una carga eléctrica y ustedes están cerca de ese lápiz y pueden sentir el campo eléctrico a una distancia, no lo sé, de tal vez unos 10 centímetros, no es mucho, pero conforme se van alejando quizás después están a 1 metro, después a 4 metros, después a 10 metros, entonces esta línea ya no la ven tan grande como antes y quizás ya no tiene tanto la forma de una línea, sino que se va haciendo cada vez más pequeña. Conforme ustedes se alejan, la van a ver ahora como un punto. Entonces, si la ven como un punto, se puede comportar como una carga puntual. Aquí, ¿cuál sería la modificación que deberíamos hacer? Bueno, eso significaría que X
es mucho más grande que A. Entonces la contribución que da A al campo eléctrico, o más bien dicho, la contribución que da A en esta fórmula es muy pequeña. Si nosotros lo colocamos en alguna forma matemática, podríamos decir que si esta partícula está realmente alejada, o este punto está muy alejado de la línea, podríamos expresarlo como que solamente tenemos, voy a poner aquí, si X es mucho mayor a la longitud de la línea, entonces el campo eléctrico sería solamente igual a esto que ya teníamos antes, x al cuadrado en la dirección de x, porque esta A contribuye muy poco, y podemos ver que nuevamente esto es la ecuación que nosotros tenemos para calcular el campo eléctrico de una carga puntual. Entonces nuevamente toda la teoría concuerda. Ahora imagínense otro caso. Ahora imagínense que la longitud de la línea empieza a crecer, es muy grande, entonces de repente o en algún momento ya no sería finita, esto se volvería infinito, cubre todo el eje Y, tanto positivo como negativo. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería ahí el resultado para poder medir el campo eléctrico si es que A crece infinitamente? Bueno, eso lo veremos después a fin de cuentas, pero piénsenlo tantito. Ahora, hay que recordar algo. Nuevamente esta ecuación solamente sirve para este problema con esta geometría. Si nosotros tuviéramos algún punto, por ejemplo aquí, allá no está en el eje de la mediatriz, o ya no está en la mediatriz, o aquí ya tampoco está en la mediatriz, o aquí tampoco lo está. Vean que solamente sirve para esta geometría que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros calcular el campo eléctrico en estos puntos que están fuera de la mediatriz? También piensen en cómo poder solucionar eso. Otra cosa más, y para finalizar, vean que ahorita nosotros solamente hemos ocupado coordenadas cartesianas, pero esta integral, bueno, por ejemplo, si nosotros no hubiéramos conocido esta integral, el resultado de esta integración, hacerla por partes muchas veces utilizando coordenadas cartesianas es muy complicado. Por eso generalmente se ocupan coordenadas polares o coordenadas esféricas. Entonces también vamos a ocupar ese tipo de coordenadas, así que repasen sus notas sobre esas coordenadas, por favor.